acuerdo? Bueno, pues algunos me habéis preguntado por la barba, ¿eh? Os ha sorprendido. Aprovechando estos 2 domingos que no hemos estado, pues he dejado crecer un poquito la barba, ¿no? Para que no, algunos decéis que sí que no os gusta, pero bueno. Pero era para contextualizar un poquito, porque vamos a hablar de un profeta. Sabéis que los profetas probablemente todos llevaban barba, ¿no? Entonces esto tiene que ver un poquito con este tema, ¿no? Bueno, bromas aparte, vamos a ver una presentación. Está fallando hoy mucho el proyector, no sé por qué exactamente, pero bueno, espero que nos dé. Vamos a ver una presentación. Sabéis que hace unos meses atrás, en el estudio que hacemos diario de WhatsApp, estuvimos viendo al profeta Amós, ¿eh? Y eso quiero compartir un poquito con vosotros algunas conclusiones y profundizar un poquito en algunos de los elementos que vimos. ¿Podemos poner la presentación? Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro del profeta Amós y no vamos a tener una lectura seguida, sino que vamos a ir viendo algunos versículos. Así es que os invito a que tengáis vuestras Biblias abiertas en el profeta Amós o vuestros móviles, pero que podamos ir viendo esos versículos. También muchos de ellos van a aparecer en la pantalla, pero me gustaría que lo tuvieseis abierto, ¿eh? Bueno, ¿cómo veis a Dios? ¿Veis la imagen? ¿Veis a Dios así? Muchas veces vemos a Dios así, ¿no? Un viejo con barba blanca, barriga prominente y bueno, mandándonos ahí. Esta escena parece ser que sea el bautismo de Jesús, ¿no? No sé si lo veis ahí. Y como que está mandando al Espíritu, ¿no? En forma de paloma. Ahí tenéis a los angelitos. Muchas veces vemos a Dios así, más que a Dios parece que veamos a Papá Noel, si me permitís la expresión, ¿no? Como que está aquí para darnos regalos y para darnos cosas que nos gustan, ¿no? ¿Alguno de vosotros ve a Dios así, de la siguiente manera? Podemos darle ahí. ¿Lo veis así? Así es como lo ve el profeta Amós. Y veo que muchos decís que sí, ¿no? Que vemos a Dios así. Pero me gustaría, en la presentación traía unos vídeos y no sé por qué razón no funciona, pero los hemos buscado en YouTube y vamos a ver 3 vídeos. 3 vídeos de leones, vamos a ver en esta mañana. Y me gustaría que pensaseis si cuando veis al Señor, pensáis en el Señor, le veis así como vamos a ver estos leones que saldrán ahora en los vídeos. Ponemos el primero, Mario, ¿puedes? Crocodiles don't fear the rulers of the land, with one exception. Pharaoh. Bueno, no sé lo que dice el reportaje, pero solamente me gustaría que os quedaseis con esa imagen del león rugiendo, ¿eh? Y ese es el significado. Fijaros que ese león que os he puesto no muerde, no ha mordido al cocodrilo, no, solamente le ha rugido. Ha sido suficiente. Y el título de la predicación de hoy, pasamos, Mario, es ese. Es el rugido del león. Ese es lo que me gustaría que viésemos en esta mañana. Y forma parte de este estudio de algunas semanas más que iremos viendo. Más adelante, dentro de un mes, seguramente veremos la siguiente sección. Pero vamos a ir estudiando todo el libro del profeta Amós. Así es que lo primero que me gustaría es que viésemos como con 5 preguntas. Sabéis que
está el sistema este que en inglés dicen el who, what, when, where, why, las 5 W, que nos hablan de que si respondemos esas 5 preguntas, pues vamos a poder transmitir un mensaje con eficiencia. Así es que me gustaría que intentásemos responder esas 5 preguntas respecto del libro del profeta Amós. Pasamos a la siguiente, Mario. La primera pregunta que nos hacemos es ¿quién? ¿Quién? ¿Quién escribe? ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el que hace el libro del profeta Amós? Pues mirar, lo primero que podemos decir, dale Mario, es que el profeta Amós no era un profeta. Esto es lo primero que podemos decir de él. Si buscáis ahí los versículos que aparecen, el capítulo 7, versículos 14 y 15, nos dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Así es que lo primero que podemos decir del profeta Amós es que no era un profeta profesional, podemos decir de él, sino que era alguien que tenía sus ocupaciones, tenía su ganado, tenía sus campos y vivía de eso. Segunda pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo sucede toda la historia del profeta Amós? Pues mirad, sucede durante el reinado de Jeroboam II. Aquí los que no os gusta la historia os perdéis un poco, pero no pasa nada. Sabéis que hubo un primer Jeroboam cuando el reino se divide, pero estamos hablando de un segundo rey que tuvo el mismo nombre. Podéis leer su historia, no lo vamos a hacer, en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículos del 23 al 29. ¿Y sabéis lo que nos dice ahí? Nos dice que fue un mal rey porque guió al pueblo a seguir pecando. Pero esto no esconde, ¿vale?, que ese rey, si lo miramos solamente con ojos humanos, fue un buen rey. Perdonad. Fue un buen rey, ¿por qué? Porque reconquistó territorios que habían perdido, conquistó otros territorios y porque fue un rey que trajo abundancia en lo material. Con todo y con eso, la Biblia, el Señor, dice que fue un mal rey porque guió al pueblo a seguir pecando. Tercera pregunta, ¿qué? ¿Qué es lo que dice Amós? Pues Amós, como la mayoría de los profetas, tiene un mensaje de juicio. ¿Podemos darle? Un mensaje del juicio de Dios. A lo largo de toda la Biblia, Dios nos habla de nuestro pecado. Pero Dios no quiere condenarnos. Os hablaba al principio de cómo vemos a Dios muchas veces, ¿no? Como ese Papá Noel que nos quiere dar todo lo que deseemos, o como ese león que ruge. Muchas veces vemos a Dios como alguien que nos señala con el dedo y que solamente nos quiere poner normas y condiciones. Pero Dios nos habla de nuestro pecado porque nuestro pecado nos lleva a la condenación y Dios nos quiere salvar. Ese es el mensaje de los profetas. Dios nos manda una advertencia tras otra y todo eso es porque quiere salvarnos, porque sabe de lo terrible de nuestra situación. Una cuarta pregunta, ¿dónde? Esta también es muy interesante, porque Amós nos dice el texto que era de Tecoa. No sé cuántos domináis mucho la geografía, pero Tecoa era un pueblo que estaba al sur de Jerusalén. Sin embargo, Amós está yendo a llevar el mensaje de juicio y lo está llevando al reino del norte. Sabéis que el reino del sur y el reino del norte se separaron después de la muerte de Salomón y el reino del sur se llamó Judá. Pues Amós era de Judá, pero él va a predicar
va a llevar el mensaje del Señor al reino del norte. Y fijaros que aquí encontramos algo curioso, algo interesante. Nos encontramos a un profeta, que no es profeta profesional, yendo a predicar a un pueblo que son sus hermanos, pero que en ese momento son enemigos, y les lleva el mensaje del juicio de Dios cuando todo les va a las 1000 maravillas. Así es que fijaros la dificultad que enfrenta el profeta Amós. Es curioso que el profeta Amós es contemporáneo de otro profeta. No sé si sabéis cuál. Se trata del profeta Jonás. Jonás era profeta en Israel, no en Judá, sino en Israel. Con todo, el Señor, conocéis la historia de Jonás, y fijaros qué similitud con la de Amós. Le manda a un pueblo enemigo cuando todo les va a las 1000 maravillas. El pueblo de Nínive eran en aquel momento la gran potencia mundial, y le manda a predicar el juicio de Dios. Es lo mismo que tuvo que hacer Amós, lo tuvo que hacer Jonás. Pero ¿sabéis una cosa? El mensaje de Amós no fue escuchado, fue rechazado por el pueblo de Dios. Pero el mensaje de Jonás fue recibido y escuchado por aquellos que eran los enemigos de Dios. Fijaros qué curioso, ¿verdad? Muchas veces los que nos decimos el pueblo de Dios tenemos los oídos cerrados y no queremos escuchar el mensaje del Señor. Bueno, pasamos. La última de las preguntas es ¿cómo? Y de nuevo aquí es muy interesante. Nos vamos a centrar básicamente en esto, ¿no? En cómo Amós va a transmitir este mensaje. Pero vamos pasando. Fijaros, esta es la estructura del libro, ¿vale? Hay una primera parte que son las profecías contra los pueblos vecinos. Hoy vamos a ver esta primera parte. Luego hay una segunda parte, que la veremos el mes que viene, si Dios permite, que son las profecías contra el pueblo de Israel. Y finalmente tenemos las visiones que tiene Amós y que nos traen un mensaje de salvación y de esperanza. Vamos a pasar, Mario. Esta primera parte, el rugido del león. Fijaros que se enmarca, dale al siguiente, entre estos dos versículos. Si buscáis en vuestras Biblias, el capítulo 1 y versículo 2 nos dice esto: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Y al final de esta sección, capítulo 3, versículo 8, se repite esta imagen del león. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Así es que aquí enmarcamos esta primera parte. Y fijaros, esta primera parte tiene una estructura que se repite vez tras vez, tras vez, tras vez. Es esta que aparecerá aquí ahora en la pantalla. Lo podéis leer en vuestras Biblias. Se repite un montón de veces estos versículos. Dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de, y el pueblo al que se refiere, y por el 4, no revocaré su castigo, porque nos dice el pecado que han hecho, y entonces dice: prenderé fuego en el nuevo, de nuevo el nombre de la ciudad, y da más detalles de ese juicio. Esta expresión se va repitiendo una vez tras otra y nos da la impresión de esas dos imágenes que os he puesto ahí. La gota que colma el vaso, ¿verdad? Se acaba la paciencia de Dios. Y por otro lado vemos el fuego, que es el símbolo del juicio del Señor. Lo tenéis aquí. Y fijaros que son imágenes que encontramos también en el Nuevo Testamento. Fijaros, en 2 de Pedro encontramos ese versículo que tenéis ahí. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. Y la idea del juicio que encontramos es muy interesante, porque es por medio del fuego, como habéis visto antes en la imagen y como podéis leer en todos esos versículos. Siempre aparece el elemento de que el Señor va a enviar fuego para destruir. Y sabemos que es por medio de fuego que el Señor va a traer el juicio final, el juicio que estamos esperando. De alguna manera, lo que nos dice esta idea es que cada uno de los juicios de Dios que Dios trae al mundo, que Dios trae a la vida de las personas, es un adelanto del juicio que está por llegar. Ahí veis el versículo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero es mucho más interesante que todo esto, porque esta estructura nos habla de algo que se va a ir repitiendo. Y en esa repetición, hasta 8 veces, vamos a ir viendo una progresión. Vamos a ir viendo cómo la cosa va avanzando. En primer lugar, tenemos una progresión geográfica. Vamos a verlo. El juicio va desde los más lejanos hasta los más cercanos. Vamos a ir viendo. El primer juicio es sobre Damasco, ¿vale? Damasco era la capital de Siria. Aún hoy en día Damasco es la capital de Siria. Hazael y Ben-Hadad son dos de los personajes que se citan ahí en el texto, fueron reyes de Siria. Ellos eran grandes enemigos del pueblo de Dios. Los que conocéis un poquito la historia, sabéis que Eliseo profetiza que el pueblo sirio iba a ser extremadamente cruel contra los israelitas. Después vemos Filistea. Se nos citan esas 4 ciudades. Gaza, Asdod, Ascalón y Ecrón. Falta una, que es Gat. Por alguna razón, Amós no la nombra. Y aunque estas ciudades han ido desapareciendo, aún queda Gaza, se han integrado en otros pueblos, pero podríamos decir que de Filistea deriva la palabra Palestina. Y aún Gaza sigue existiendo hoy en día, y en la Biblia es el arquetipo del enemigo del pueblo de Dios. ¿Recordáis ya cuando llegan a la tierra prometida, quedan pueblos que no son expulsados? Y el principal de estos son los filisteos. Sabéis que, por ejemplo, Sansón luchó contra ellos. Y se convierten en un arquetipo del enemigo de Dios. El siguiente es Fenicia. Se nos cita aquí la capital, Tiro y Sidón. De nuevo es un enemigo típico de Israel. ¿Sabéis esa descripción que muchas veces consultamos sobre cómo es el diablo, verdad? ¿Sabéis? Pues cuando se nos describe al diablo en Ezequiel capítulo 28, versículos 2 y siguientes, ¿sabéis a quién está describiendo el profeta? Está describiendo al príncipe de Tiro. Así es que de alguna manera Tiro está también representando al gran enemigo de Dios. Bueno, vemos que hay este grupo de 3, primer grupo de 3, que son enemigos del pueblo de Dios. Y luego vemos otro grupo de 3 que empieza por Edom. ¿Recordáis? Edom era el pueblo descendiente de Esaú. Esaú pertenecía a la familia de Jacob, eran hermanos gemelos, pero él despreció la primogenitura y el Señor le desecha y escoge a Jacob para tener su propio pueblo. Así es que ellos de alguna manera eran hermanos o primos o parientes del pueblo de Dios. Y después encontramos a Amón y a Moab. Conocéis también la historia, los descendientes de Lot. Cuando Lot
sale de Sodoma, queda sin mujer, que la mujer se convierte en estatua de sal, y sus 2 hijas, pensando que no van a encontrar ninguna otra manera de tener descendencia, emborrachan a su padre y se acuestan con él. Y ahí tienen cada una de ellas un hijo, y los pueblos que descienden de ellos son Amón y Moab. Ninguno de estos 6 es el pueblo de Dios. Aunque algunos sí que eran familiares cercanos, ninguno de ellos eran el pueblo de Dios. Y después de todo esto, aparece 2 veces más repetido este mensaje, por 3 pecados y por el cuarto. Y se está refiriendo a Judá y a Israel. De alguna manera, como habéis visto ahí en la imagen, el Señor está acercándose, está hablando de todos los otros pueblos para acabar hablando de ellos. Está cada vez más cerca de ellos. Es una manera que usa el profeta para llamar la atención. Yo me imagino al profeta hablando y algunos que estaban por ahí escuchando oyen hablar de que el Señor va a juzgar a Siria y entonces enseguida se interesan por el mensaje, ¿no? Y acuden a ver lo que dice ese hombre que acaba de llegar de Judá. Y entonces les habla del pecado de Filistea, de los fenicios, de Edom, de Amón, de Moab, de todos ellos, ¿no? Y fijaros que están escuchando y es como que, qué alegría, por fin el Señor se ha dado cuenta de que tiene que juzgar a las naciones. Y entonces el profeta Amós habla de que el Señor también va a juzgar a Judá. Hombre, Señor, por fin se ha dado cuenta que el pueblo verdaderamente escogido debía ser Israel y ha rechazado a Judá. Y eso es lo que está haciendo Amós. Y cuando ya tiene a toda la audiencia bien atenta, entonces les dice, por 3 pecados de Israel y por el cuarto también vais a tener ese juicio que viene del Señor. Pero fijaros que además de esa progresión geográfica, hay otra progresión en cuanto al pecado, que cada vez va de mal en peor. En primer lugar, se nos habla de crueldad por interés económico. Dice, trillaron a Galat con trillos de hierro, versículo 3. Versículo 6, llevaron cautivo a un pueblo. Estoy en el capítulo 1, versículos 3 y 6. Luego la cosa evoluciona un poquito más. Y aquellos pecados, siendo los mismos, tienen un agravante. O 2 agravantes. Y es, dale Mario, por favor, que implican romper pactos. O, dale otra vez, implican romper relaciones familiares. En todos estos mensajes de denuncia, si leéis en el versículo 9, dice, no se acordaron del pacto de hermanos. En el versículo 11 dice, persiguió a espada a su hermano. Y aún van más lejos estos pecados. Dice, vamos a darle, Mario, que es hasta la crueldad de matar a aquellos que aún no habían nacido. Dice, abrieron a las mujeres de Galat que estaban encintas, mataron a aquellos niños que aún estaban por nacer. Y aún más, siguiente, crueldad hasta con los muertos. El versículo 13 nos dice, quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Esto está en el capítulo 2 y versículo 1. Así es que vamos viendo cómo esa crueldad va en incremento, va cada vez creciendo más. Pero entonces, tal como os estaba diciendo, entonces el Señor dice, ¿os pensáis que vosotros os vais a escapar de esto? Pues no, vosotros estáis también ahí, en el centro de la diana del Señor. Por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Capítulo 2, versículo 6.
el pueblo elegido, pasamos, también tendrá su juicio. Ahí tenemos varios versículos que nos hablan a nosotros en el Nuevo Testamento, porque a veces nos pensamos que somos especiales y que el Señor solo nos va a traer bendición, pero el Señor también nos advierte de nuestro pecado. Fijaros lo que dice Primera de Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Fijaros que siempre el juicio de Dios tiene un interés en invitarnos a reflexionar. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? E hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Fijaros que muchas veces nos estamos engañando a nosotros mismos y nos creemos que somos mejores que los demás, pero el Señor nos va a juzgar igual que a todos. Rápidamente vemos que en el juicio que está haciendo el profeta Amós, a pesar de que ha separado Judá de Israel, los ve como un único pueblo. En el capítulo 3 y versículo 1 dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, les dice, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Se está refiriendo a todo. Para Amós no hay diferencia entre Judá e Israel. Para él todos forman parte del pueblo de Dios. ¿Y cuál es el juicio contra el pueblo de Dios? ¿De qué está acusando el Señor a su pueblo? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. ¿Pasamos? ¿Sí? ¿Le damos? Capítulo 2, versículo 4. Porque menospreciaron la ley de Dios y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Cuando uno lee esto, nos sorprende. Después de tanta crueldad, tantos asesinatos que incluso mataban, abrían el vientre de las mujeres encinta, que incluso quemaban los huesos de los muertos para humillarles más, y al pueblo de Dios solamente se le juzga por no guardar las ordenanzas del Señor. Se nos antoja injusto, ¿verdad? Pero el argumento de Dios sigue, no se queda ahí. Fijaros que nos está hablando de las mentiras, de las tradiciones. Si tenéis ahí vuestras Biblias, versículo 2, capítulo 2, versículo 4, dice, no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. ¿Sabéis cómo llamaba a esto Jesús? Las tradiciones de los ancianos. Habían quitado la palabra de Dios y habían puesto sus propias tradiciones. Y como consecuencia de eso, ¿sabéis lo que sucede? Que se vuelven igual o incluso peores que aquellos pueblos que Dios estaba juzgando. Y aquí podemos ver en esos versículos del 6 al 8, dice, porque vendieron por dinero al justo. Estaban convirtiendo en esclavos a sus propios hermanos y todo eso por dinero. Dice, y al pobre lo vendían
por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Fijaros cómo se habían convertido, igual que los otros pueblos. Y aquí lo tenemos. Cuando ignoramos la palabra de Dios, nos volvemos igual que cualquiera. Pero sabéis, con una pequeña diferencia. Tenemos una pequeña diferencia. Y es que actuamos como los demás, pero somos más religiosos. Nos convertimos en religiosos, como aquellos fariseos que Jesús encontró en su tiempo. Fijaros que menosprecian la ley de Dios, pero la sustituyen por mentiras, por tradiciones en las cuales habían andado sus padres. Si leéis en Mateo 15, hoy no tenemos tiempo de leerlo, pero si leéis en Mateo 15 podéis encontrar lo que Jesús pensaba de todas estas tradiciones religiosas. Pero me gustaría que viésemos un poquito algunos de los pecados. Mario ya os los ha ido poniendo ahí, pero vamos a ir viéndolos. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Nos habla de los juzgados que tenían en aquellos tiempos. Allí los ricos, ¿sabéis qué hacían? Sobornaban a los jueces para que condenase al que en realidad era justo. Y así lo hacían los jueces. Cuando había personas pobres que no podían pagar sus deudas, los vendían como esclavos, incluso en los casos de deudas muy pequeñas, como puede ser un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Nos hablan de la extrema crueldad que tenían, el desprecio que los ricos tenían por los pobres y aquellos desvalidos. Un comentarista respecto a este versículo dice que el polvo de la tierra que pisotean se está refiriendo a que cuando se quedaban con la propiedad de alguien que había empobrecido, porque no podía pagar sus deudas, se quedaban con la propiedad, dice que incluso les reclamaban el polvo que se echaban en señal de luto sobre las cabezas. ¿Os imagináis la escena? Alguien que ha perdido toda su propiedad, que ha perdido todo lo que tenía de una manera injusta y como señal de duelo, como señal de dolor, está echando la tierra sobre su cabeza y el que se ha quedado con la propiedad le está diciendo, no, devuélveme incluso esa tierra que te has echado encima. Fijaros la crueldad. El hijo y el padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo templo. Esta expresión se refiere a que todos los varones mantenían relaciones sexuales con las mujeres santas, las mujeres que había en el templo de Baal. Daba igual que fueran jóvenes o que fueran viejos, todos lo hacían. Esto formaba parte del culto. Cuesta un poco de entender, ¿verdad? Pero vamos a intentar poner una imagen. Imaginar que estáis dando de comer a un bebé, el que más, el que menos, alguna vez lo hemos hecho, ¿verdad? Estás dando de comer a un bebé y tú vas con la cuchara y se le acercas a la boca y quieres que el niño abra la boca para comer, pero el niño aún no habla y tú no estás seguro de que si le dices abre la boca la vaya a abrir. Así es que le dices abre la boca, pero al mismo tiempo tú abres tu boca para que el niño al verte abra la suya y así le das la comida, ¿verdad? Pues esto es lo que hacían ellos. Se acostaban allí con mujeres, ¿vale? Y con eso le estaban diciendo a Baal,
al Dios que se habían creado. Dice, mira, Baal, igual que yo estoy haciendo con esta mujer, tienes tú que hacer con la tierra para fecundarla y que nos dé muy buenas cosechas. Esto era lo que hacían. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Vemos que asistían al culto porque eran muy religiosos. Fijaros que eran pecadores, pero eran muy religiosos. Ellos asistían al culto, a un montón de cultos, pero fijaros, lo hacían con la ropa empeñada de los pobres. La ley marcaba que un pobre podía empeñar su ropa para saldar una deuda, pero esa ropa le tenía que ser devuelta para que pudiese abrigarse por la noche. Pero ellos iban al templo con esa ropa, no se la devolvían. Y dice que así privaban del abrigo a los pobres y usaban el vino de las multas, esas multas que venían de juicios amañados para ofrecer sacrificios a los dioses. Esto era una manera sutil de decir que se iban de juerga y se emborrachaban. Pero lo hacían de una manera muy religiosa. Así que tenemos a todos esos pueblos paganos juzgados por Dios por su egoísmo cruel. Pero el pueblo de Dios era juzgado por desobedecer la ley de Dios y volverse igual de cruel que aquellos pueblos. Pero aún hay un agravante más. Lo vemos ahí en esa última parte. Si buscáis el capítulo 2, versículos del 9 al 12 y me acompañáis en la lectura, dice: yo destruí delante de vosotros, de ellos, del pueblo de Dios, al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. El Señor había hecho todo esto por su pueblo. ¿Y cómo responde el pueblo? Dice, ahí lo tenéis. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Esto es lo que hacemos el pueblo de Dios. Las bendiciones que Dios nos manda, las rechazamos y no queremos escuchar la palabra de Dios. Este es el tercer pecado del pueblo, el que hace que el juicio de Dios venga. Dios les trata con amor, les da todas las bendiciones, pero ellos rechazan todo eso. Así es que terminamos esta sección y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Terminamos esta última sección, esta primera sección, con el principio del capítulo 3. ¿Podemos pasar, Mario, por favor? En el que el Señor nos anuncia que el juicio de Dios es inminente. Es algo que va a llegar pronto, es algo que va a llegar ya mismo. Dice el versículo 2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Y el versículo 3 lo tenéis ahí. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es la primera pregunta que se hace el Señor. Y entonces entramos, para terminar con esta primera sección, en una serie de preguntas dobles que nos hablan de la inminencia del juicio. Fijaros, rugirá, lo podéis tener en vuestras Biblias, capítulo 3, versículo 4. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿No? ¿Os imagináis la imagen? El león rugiendo porque quiere conseguir una presa. Y entonces, dale, Mario, otra vez. La siguiente pregunta dice, ¿dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Ya esta segunda pregunta ya nos indica que el león ha cazado la presa. Eso es lo que nos está indicando que el juicio de Dios va a ser inminente. Segundo ejemplo,
Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador y enseguida se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Ya el pájaro ha caído en el lazo. Tercera serie de preguntas. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Es decir, cuando una ciudad era atacada, sonaban las trompetas para que el pueblo pudiese cerrar las puertas de las murallas y pudiese protegerse. Y luego dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Ya el juicio se ha ejecutado, ya ha llegado el juicio. El Señor tenía una relación especial con su pueblo, una relación de pacto, un pacto con ellos. Eso exigía el castigo. Quizás algunos estáis pensando, el Señor está aquí terminando con el pacto, pero justamente lo que el Señor está haciendo es todo lo contrario. Les está advirtiendo y les está diciendo, el pacto traía estas consecuencias si vosotros me abandonáis. Así es que el juicio de Dios es inminente. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es, ¿el juicio de Dios para su pueblo, siendo inminente, es inevitable o no? ¿O podemos hacer algo para evitarlo? Ahí tenemos esa primera pregunta. Pasamos a la siguiente diapositiva, Mario. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y esta pregunta no tiene pareja. No tiene su pareja. La respuesta depende de ti y depende de mí. Esto es lo que el Señor nos quiere decir hoy. El Señor nos dice, andad conmigo. Yo quiero andar a vuestro lado. ¿Queréis vosotros andar a mi lado? ¿Queréis vosotros tener bendición? ¿Queréis vosotros estar conmigo? Los profetas hablaban del pecado. Pero antes, al principio, hemos hablado de cómo veíamos a Dios. Y esto es muy importante, porque muchas veces vemos a Dios como aquel que nos juzga, como aquel que nos quiere condenar, como aquel que nos señala el pecado. Pero el Señor nos hace todo esto porque quiere que nos corrijamos, quiere que cambiemos. El Señor quiere andar a tu lado en el día de hoy. El Señor quiere andar contigo y nos deja la propuesta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y cada uno de nosotros tenemos que responder a esa pregunta. Porque sabéis, hemos estado hablando hoy, la nena y yo, de lo que hemos aprendido en ese campamento. Cualquiera de esos ídolos que nos podemos organizar, que nos podemos montar, nos van a defraudar en un día. Y el único que realmente quiere andar con nosotros a nuestro lado, el único que realmente nos ama, el único que realmente ha entregado su vida en nuestro favor, es el Señor. Y hoy te pregunta, ¿quieres andar conmigo? ¿Quieres andar a mi lado? Esa es la propuesta que nos hace el profeta Amós en esta mañana. Si Dios quiere, el mes que viene seguimos con los siguientes capítulos. Que el Señor os bendiga y que el Señor nos ayude a seguirle, a andar a su lado siempre. Amén.